Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos en un lunes más. Queremos agradecer a nuestro Dios por el inicio de semana y sobre todo compartir la lectura de la palabra que llega a nuestra vida. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra que puede hablar a nuestros corazones y que pueda guiarnos en todo momento. Padre, limpia nuestros pecados, perdona nuestras faltas y en tu nombre oramos. Quiero leerle una porción que encontramos en San Juan, capítulo 10, versículo del 1 en adelante, y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Constantemente nosotros en la vida, por las dificultades que a veces atravesamos, siempre queremos buscar atajos, buscar cómo ahorrar, cómo economizar, cómo llegar más rápido a nuestra meta o nuestro trayecto. La televisión nos bombardea de formas en que la gente, por ejemplo, hace dinero de una forma muy fácil. A la luz de la palabra, muchas de estas maneras no son correctas, es decir, no es el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, porque la Biblia nos enseña que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero nosotros en el afán de la vida o en las necesidades que tenemos constantemente, queremos cambiar o alterar ese propósito, aún más si no sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Recientemente nosotros sintonizábamos y veíamos que hay eh, una graduación de pastores del tabernáculo, ¿verdad? Todos saben que provenimos del tabernáculo. Y a mí siempre me da curiosidad y digo, ¿cuántos de todos los que se gradúan? Y le digo porque yo lo viví en mi promoción. ¿Cuántos de todos los que se gradúan realmente van a servirle al Señor? Y no hablo literalmente como pastores, porque muchos son los llamamientos del Señor, dice su palabra. Y uno de ellos es el pastorado. Hay otros que fueron llamados para instruir o para ser maestros. Em, pero al final digo, ¿cuáles de todos estos realmente van a dedicar su servicio al Señor? Y que realmente lo hacen por un llamamiento de parte de Dios. Y no es que juzgue la intención de cada uno de ellos, pero eh, en la luz del versículo dice que solo el verdadero pastor entra por la puerta correcta. Los demás ocupan otra forma de acceder u otra forma de llegar a las personas. Y esas formas no son correctas. Y la Biblia dice, y los tilda acá de salteadores o hurtadores. Quiere decir que cuando nosotros se nos presenta una persona que comparte la palabra de Dios, un ministro del Señor, un pastor o la connotación que usted le quiera dar, porque actualmente ocupan otro tipo de connotaciones. Algunos se hacen llamar con nombres profetas, apóstoles, etcétera. Cualquier nombre que usted le quiera dar, si no ocupa la palabra de Dios como camino para llegar al hombre, está errado. No hay otra forma, hermano. No hay formas diferentes de evangelizar más que por medio de la palabra. Claro, entendemos que en la actualidad la forma de evangelizar ha cambiado. El evangelio no, porque son dos cosas diferentes. El evangelio de Cristo se debe mantener puro tal como su palabra lo presenta, pero la forma de evangelizar o la evangelización sí ha cambiado. Los jóvenes actualmente es otro tipo de atractivo el que tiene, entonces tiene que cambiar la forma de llegarles a ellos, ¿verdad? No la forma en que se nos llegó muchos de nosotros, ¿verdad? Sino que es otra forma la que se tiene que presentar el Evangelio para que resulte llamativo, atractivo e influyente para cada uno de estos jóvenes. Eso es un ejemplo. Entonces, hay gente de edad mayor, por supuesto, que la forma tradicional es la que les atrae. Si usted les cambia algo de la rutina ya establecida de evangelizar o del evangelio, entonces ya lo ven extraño, ¿verdad? La liturgia en que han sido inculcada, ¿verdad? Un pastor predicaba una vez que alguien de su congregación se fue a otro país y le dijo, mire, todo es bonito en esa iglesia, me gusta, ocupan la versión de la Biblia de nosotros, hablan de lo que yo he aprendido, hablan de la salvación tal como nos la enseñó, le dijo, pero están equivocados en algo y eso no me gusta. Y bueno, dijo el pastor, si todo está bien a nivel de la doctrina, que no le gusta, y le dijo,
Es que ellos al inicio recogen la ofrenda, les y no al final, como usted nos ha enseñado. Y eso solo es una forma en cómo se hacen las cosas, pero el Evangelio no debe cambiar. Dice el Señor en Juan 10, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Significa que ocupan atajos para llegar a las personas. Hermano, desde ahí algo anda mal, porque muchas veces lo que quieren es extraer o sustraer algo de las personas en beneficio propio. Probablemente en nuestro país, por ser de Latinoamérica, poco podemos verlo, sin embargo, se nota en que muchas de estas cosas sí se dan. Pero hay otros países donde es en mayor número que sucede estas cosas, en que la gente le resulta más atractivo y, por qué no decirlo abiertamente, lo económico. Y necesitan vivir vidas opulentas u onerosas, pero a costa de las demás personas. La palabra de Dios me enseña y dice que el obrero es digno de su salario. Y prueba de ello es que si usted le sirve al Señor de corazón, Dios se va a encargar de bendecir su vida. Así de sencillo, si usted siembra en el reino de Dios, pues lo que va a cosechar son bendiciones. No hay otra forma, hermano, no hay atajos para yo decir, bueno, que las cosas lleguen si yo mover un dedo. No funciona así, hermano, de ninguna manera. Y dice en el 3, a este abre el portero, es decir, al pastor. Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos a entender lo bueno de lo malo, para ayudarnos a entender cuando alguien nos está tratando de enseñar el Evangelio de Cristo u otro Evangelio. Así de sencillo. Es decir, si el Espíritu Santo mora en mi corazón porque yo he recibido a Cristo, Dios me da el discernimiento necesario para reconocer cuando me quieren hacer crecer espiritualmente o cuando quieren algo más de mí, algo adicional, lo que usted quiera, un favor o en beneficio propio, cualquier cosa que usted le quiere poner, pero es fuera del crecimiento espiritual, porque no hay nada mejor para un líder que ver a los hermanos en Cristo crecer. Hermano, eso es una gran satisfacción, porque es la garantía que la palabra de Dios está siendo un remanente en la vida de nuestros hermanos, y eso es bueno. Usted y yo deberíamos de alegrarnos cuando alguien en Cristo prospera, cuando alguien en Cristo le va bien, cuando alguien es bendecido, cuando alguien es sanado, cuando alguien sale libre de un problema, de una adversidad. Usted y yo deberíamos de eh, agradecer a Dios y dar gloria a Él por lo que sucede. Dice en el versículo 5, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Dice que cuando la voz no la reconocen, pues huyen de ello. Y eso solo lo hacen las ovejas que tienen el discernimiento de parte de Dios. Eso es lo que el Señor nos trata de dar, nos dice a través de su palabra y que cada uno de nosotros deberíamos de entender. La palabra de Dios no regresa vacía y la palabra de Dios siempre tiene que ser un eco en nuestra vida. Por sobre todas las cosas, pedirle sabiduría a Dios, discernimiento para que cada vez que la palabra de Dios se comparte en un lugar, la palabra de Dios sea abierta, hable a nuestra vida, para que lo que se lea sea la palabra de Dios y no otro tipo de cosas. Y lo que no trae paz a nuestra vida no proviene del Señor. Lo que el Señor trae a nuestra vida siempre va a llenarnos de paz. Llámese que usted va a bendecir a alguien, que usted va a recibir una palabra de bendición, que Dios está hablando a su vida, lo que usted quiere servir en un ministerio siempre debe llenarle de paz, porque ese es el verdadero amor de Dios y eso es lo que Dios trae a cada uno de nosotros. Cuando reconocemos la voz de nuestro pastor, que es el Señor Jesucristo, entonces habrá paz en nuestra vida, no habrá preocupación, no habrá angustia, al contrario, todos estos sentimientos se irán de nuestro cuerpo. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por acompañarnos, por bendecirnos, Señor. Gracias por la lectura de ella. Ayúdanos a escuchar tu voz en todo momento, a tener el discernimiento para saber cuando algo anda mal y cuando algo es lo correcto. Llénanos de paz en todo momento y bendice a cada uno de mis hermanos. En tu santo nombre hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una bendecida semana.